Bueno, pues yo voy a hablaros básicamente de periodismo y comunicación en videojuegos en varias áreas, no solamente en prensa, sino también en agencias de comunicación o en distribuidoras y editoras de videojuegos. Antes de empezar, pues un poquito mi trayectoria. Llevo 8 años trabajando en el mundo de la comunicación de los videojuegos y el entretenimiento, tanto en prensa online, papel, últimamente también podcast, porque es otro medio para para hablar sobre videojuegos, y también he trabajado en comunicación de videojuegos en distribuidoras y en agencias. Y bueno, aquí es un poco los medios en los que he trabajado, que han sido, pues eso, tanto papel como online, esta distribuidora indie y agencias. Bueno, lo primero de todo, me gustaría saber un poco, aunque no sé si os voy a ver, qué sabéis vosotros de periodismo de videojuegos. Porque normalmente cuando tú dices trabajo de periodista de videojuegos, te dicen, ah, qué bonito, seguro que estás todo el día jugando a videojuegos. Y tú dices, bueno, juego a videojuegos, pero no todos los días. En periodismo de videojuegos se hacen muchísimas cosas, desde análisis hasta escribir noticias, reportajes, a veces estás más dedicado a las redes sociales. Entonces, pues eso, me gustaría saber un pelín qué sabéis vosotros, si me podéis a lo mejor escribir algún mensaje o los compañeros. Pues Mariela, por ejemplo, ha comentado la importancia del marketing, la comunicación también es muy importante para distribuir un videojuego o para bueno, hacer publicidad también del videojuego. Sí, lo que más suele sonar del periodismo de videojuegos son las críticas, ¿no? Las críticas a juegos que acaban de salir o que aún no han salido incluso. Sí, bueno, en periodismo de videojuegos se hacen básicamente 3 funciones. Noticias, que tú entras a trabajar en un medio de videojuegos y tienes un turno de noticias en el que te van llegando notas de prensa de las distribuidoras de videojuegos, de las desarrolladoras, y tú las vas volcando en la página web. Normalmente las fuentes también las sacas de otras páginas web, generalmente son webs inglesas, y tú las tienes que trasladar a la página web en la que estás trabajando. Luego también se hacen reportajes. Los reportajes, pues el tema a veces es libre. Yo he tenido la suerte de que iba proponiendo algún tema que me interesaba, pues por ejemplo, las mejores aventuras gráficas. Yo se lo proponía a mi jefe y él decía, pues vale. Entonces tú ahí tenías que explicar, pues eso, ibas buscando información sobre las mejores aventuras gráficas y lo ibas escribiendo. Otros reportajes a lo mejor ya son más centrados en un tema concreto de un videojuego. Pues, por ejemplo, en The Last of Us se han hecho muchos reportajes sobre el papel de Ellie en los videojuegos. Eso a veces son reportajes que te vienen dados. PlayStation te dice, mira, quiero que hagas un reportaje sobre esto, y otras veces es tu propio medio el que dice, oye, tenemos que hablar sobre The Last of Us, hay muchísimos temas y te creas una lista para hablar pues de Ellie, de la importancia de The Last of Us en los videojuegos. Son muy variados. Y luego una función muy importante del periodista de videojuegos pues son los análisis. A la hora de hacer los análisis, cada maestrillo tiene su librillo, pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que tienes que contar lo bueno de ese videojuego, pero también tienes que contar lo malo. O sea, por mucho que tú estés analizando un juego, no te puedes quedar solo con lo bueno, porque al final una persona va a leer tu análisis y con tu análisis tiene que sacar ciertas conclusiones de por qué ese videojuego tiene un 9 de nota o por qué ese videojuego tiene un 6 de nota. Entonces, para contar lo malo, también hay que saber cómo hacerlo. No puedes decir, pues este videojuego tiene un 5 porque es una mierda. No, tienes que decir, pues este juego no ha cumplido mis expectativas porque tiene fallos, a lo mejor en su desarrollo, porque su narrativa
no me ha llenado, porque a veces también porque no está traducido o no está subtitulado. Eso también son cosas a tener en cuenta. Yo generalmente, como lo que solía analizar más eran aventuras gráficas o aventuras o juegos con una carga narrativa muy importante, sobre todo me fijaba en ese aspecto a la hora de hacer el análisis. Si la narrativa estaba bien compensada, si las mecánicas estaban bien adaptadas al medio, ya fuera PlayStation o Xbox o PC. Y también en el caso de los juegos que están doblados, si el doblaje es correcto, cómo es el audio, la banda sonora, esos son puntos a tener bastante en cuenta. También es verdad que si haces el análisis de un Call of Duty, por ejemplo, pues te tienes que fijar en otros puntos, te tienes que fijar más en si ha evolucionado con respecto a anteriores juegos de la saga, si las mecánicas han mejorado, si un poco lo que te ofrece. Y luego siempre al final tienes que dar una pequeña conclusión sobre, en general, sobre todo lo que has hablado, para justificar tu nota. A mí no me gusta mucho lo de las notas en videojuegos, porque generalmente la gente va directamente a la nota, no se fija en el texto. Y hay que tener en cuenta que esto es solo la opinión de una persona. Es decir, a lo mejor un juego que tiene un 6, a ti te puede encantar, y porque también es una opinión muy subjetiva, es decir, una persona al final va a analizar el juego en función de su experiencia y de su opinión personal. Es verdad que tiene que ser lo más objetivo posible, dentro de la subjetividad, ¿no? Subjetividad. Bueno, bueno, otra función de la prensa de los videojuegos, así un poco ya más para entretenernos, es conocer a gente guay, ¿no? Pues, por ejemplo, pues aquí yo estoy con Nolan North, que es Nathan Drake en Uncharted. Pues esa es otra oportunidad que te da el periodismo de videojuegos, que puedes entrevistar a gente bastante top de la industria, sobre todo si vas a ferias de videojuegos y te los encuentras. Y pues bueno, la sensación es bastante guay. Supongo que muchos de vosotros estáis pensando cómo podéis entrar a trabajar en periodismo de videojuegos. Y, a ver, es bastante, no es fácil, hay que pelear mucho. Por ejemplo, lo primero que yo siempre recomiendo es que te crees tu propio blog para ir creando contenidos y ir creando cierta experiencia que a la hora de empezar a mandar currículums a medios de videojuegos, pues tengas tú ahí ya un portfolio de lo que has ido haciendo. Y además eso también a veces te da la oportunidad de poder ir a cubrir algún pequeño evento en el que puedes conocer a gente para irte introduciendo más en el mundo de los videojuegos. Por eso, pues ahora mismo el mundo de Twitch o el mundo de YouTube es muy importante para crear tus propios contenidos, para ir evolucionando y para que también te vayan conociendo. Luego tenemos otro punto importante que son las redes sociales, que Mariela ya ha hablado de ellas en marketing, pero en periodismo y comunicación también son muy importantes. En el caso de periodismo de videojuegos, para un medio, tener unas redes sociales son fundamentales porque ahí va compartiendo todo lo que va publicando en sus páginas web. De esa forma puede llegar a muchísima más gente sin tener que usar una publicidad pagada. Que eso también pues, a una distribuidora de videojuegos o a una editora le viene muy bien. Además también se han convertido en una plataforma para que un periodista de videojuegos pueda dar una opinión que va a influir en un comprador. Por eso también muchas veces hay que saber lo que puedes o no puedes decir. Si estás trabajando analizando un videojuego, a lo mejor no te puedes meter con una compañía, puedes dar tu opinión sobre esa compañía, que no es lo mismo meterse que dar una opinión. O sea, una opinión, tú puedes decir, pues aquí creo que que PlayStation o que Xbox no ha acertado con su estrategia. Eso lo puedes decir. Lo que no puedes decir es ponerte en plan hater, que eso
a veces pasa y puede tener sus consecuencias. En cuanto a periodismo de videojuegos, ahora también tenemos como dos tendencias, ¿no? Tenemos un periodismo de videojuegos mucho más comercial, lo que serían páginas web tipo Hobby Consolas, Vandal, Somos Xbox, y luego tenemos un periodismo de videojuegos un poco más cultural, porque los videojuegos han evolucionado desde hace mucho tiempo y ahora el público no solamente demanda información tipo quiero saber esta noticia, sino que quiere todavía conocer detalles que de otra, por ejemplo, pues aquí en la revista Manual se hacen tipo ensayos mucho más diferenciados. En uno de los números se habló del teatro griego en juegos tipo God of War. Eso es algo que hace años no podríamos haber visto en periodismo de videojuegos. Son reportajes mucho más distintos, buscando otro tipo de público que quiere investigar sobre lo que hay detrás de los videojuegos. Por ejemplo, pues en videojuegos indie, el arte de los videojuegos, cómo puedes desarrollar un videojuego indie, cómo influye a lo mejor la pintura del Renacimiento en un Assassin's Creed, o sea, temas un poco más culturales. Lo he puesto entre comillas porque es un término que no todo el mundo utiliza y a no todo el mundo le gusta eso de, no, cultural. Sabemos que los videojuegos son arte, no. Entonces, pues todo es cultura. Y luego tenemos también la comunicación en una distribuidora o editora de videojuegos. Si os queréis dedicar a la comunicación en videojuegos, no hace falta que os centréis únicamente en medios de comunicación. Podéis intentarlo trabajando en una distribuidora, porque desde el primer momento, como decía Mariela, si el marketing es importante, la comunicación es esencial. Sobre todo si es una distribuidora o una editora pequeñita, porque prácticamente no vas a tener fondos para poder hacer publicidad pagada. Entonces vas a tener que utilizar tus redes sociales, tus conocidos, para poder hacer llegar ese videojuego a un medio de comunicación. Bueno, no sé si conocéis las diferencias entre una distribuidora y editora de videojuegos, yo os lo voy a comentar por si acaso. Una editora de videojuegos es la que te desarrolla un videojuego, la que tiene a los desarrolladores y, bueno, pues crea la historia y tal. Los distribuidores son los que te llevan el juego a una tienda. A veces, como en el caso de PlayStation, pueden ser editores y distribuidores al mismo tiempo. En otros casos, como por ejemplo Cox Media, que son los de Resident Evil, solamente son distribuidores de videojuegos. ¿Cómo hacemos la comunicación en una distribuidora o editora de videojuegos? Pues constantemente tenemos que estar en contacto con los medios de comunicación, porque al final son ellos los que van a recibir nuestra nota de prensa, los que van a dar el feedback de nuestro juego a un usuario. También tenemos que hablar, por supuesto, con influencers para que prueben nuestros juegos, para que los muestren, porque si somos muy pequeñitos, es nuestra única forma de hacerlo llegar al mundo. Luego además también se suelen organizar acciones para los fans, pues sorteos, quedar en algún local para poder hacer una demo del juego. Eso tiene más que ver con el marketing, pero también tiene que ver mucho con la comunicación. Y pues por supuesto, fundamentales otra vez las redes sociales. En este caso son más para promocionar tus productos, para si vas a lanzar un juego, publicar el tráiler o hacer un pequeño teaser para ver si a tus seguidores les interesa ese juego, conocer el feedback. Luego hay además usuarios muy agradecidos, seguidores de las redes sociales muy agradecidos, que siempre te van a preguntar, ¿y cuándo sale este juego? ¡Ay, me encanta! Entonces, eso tenerlo muy en cuenta, contestarles, porque ellos te lo van a agradecer y además eso
te va a dar una muy buena imagen de, anda, mira qué majos estos de esta distribuidora que te contestan y que además luego hacen sorteos y te ayuda a llegar cada vez a más gente. En cuanto a las notas de prensa, bueno, aquí he puesto un pequeño ejemplo, pero también, y al igual que los análisis, cada persona lo hace a su manera. Normalmente lo que se suele hacer es pones los trailers y un pequeño press kit con imágenes, eso es fundamental. Si eres un estudio pequeño, dales un press kit a la prensa porque es fundamental para que hablen de tu juego. Luego pues se suele poner de qué va el juego, un poco de la historia de tu estudio o de tu compañía y tus contactos, tu número de contacto para que puedan en cualquier momento escribirte y pedirte, oye, pues ¿tienes imágenes sobre el juego que vais a sacar próximamente? Entonces tú se lo envías y así pueden hacer un pequeño reportaje o unas impresiones de tu juego o bueno, pues el análisis cuando llega el momento de unos días antes de sacar tu videojuego, tienes que mandar otra nota de prensa diciendo que tu videojuego va a salir próximamente por si quieren un código para analizarlo. En una compañía grande normalmente te lo va a pedir todo el mundo el código, en una compañía pequeña vas a tener que pelearlo mucho más. Y por último, tenemos el trabajo de videojuegos en una agencia. O sea, no solamente, veo que os estáis riendo por la foto, no solamente vas a poder trabajar de videojuegos en una distribuidora o editora o en un medio, también en una agencia de comunicación. Hay agencias que tienen clientes que son empresas de videojuegos. En ese caso, tú no trabajas tanto directamente con el producto, sino con el cliente. El cliente es el que te va a decir, envía esta nota de prensa o contacta con este influencer o créame esta campaña de comunicación o hace esta acción de prensa. O sea, es otra forma diferente de trabajar en comunicación de videojuegos, pero que también la podéis tener en cuenta a la hora de buscar un trabajo en prensa de videojuegos. También es verdad que a veces es difícil justo localizar la agencia que se dedica a videojuegos, pero haciendo así una pequeña investigación de mercado, hay unas cuantas que sí que vais a encontrar enseguida, que pues por ejemplo Precisión, que es la que se encarga de PlayStation, o por ejemplo Zenith, que es la que lleva un poco la comunicación de la Game Lab, o sea, se pueden llegar a encontrar. Y bueno, por último, unas pequeñas conclusiones, y es que el periodismo de videojuegos ha evolucionado mucho desde que se empezó a desarrollar. O sea, al principio a lo mejor eran 4 frikis, con perdón, en su casa escribiendo en papel porque les encantaban los videojuegos, entonces decidieron que creaban una revista. Un poco así nació la Hobby Consolas. Luego, con la llegada de Internet, los videojuegos y el periodismo de videojuegos se ha masificado, por así decirlo, porque todo el mundo tiene acceso a poder crear un blog, a contar lo que quiere sobre un videojuego, hacer un análisis de videojuego, a veces con más impacto, otras veces con menos impacto. Además, ahora también tenemos las redes sociales, también tenemos podcasts, que eso es algo que hace también unos años tener como pequeños programas de radio hablando de videojuegos que te puedes tirar 2 horas hablando sobre un tema, pues no se había visto e incluso ha llegado a la televisión. Hay ciertas plataformas tipo Sci-Fi, bueno, que no es una plataforma, pero es un canal, que tienen sus propios programas de videojuegos y cada semana te hablan de videojuegos. Eso también era algo difícil hace unos años, incluso el telediario te habla de un videojuego. Si es un videojuego muy importante, Spider-Man, te lo va a sacar en el telediario. O si es un videojuego que ha desarrollado 2 estudiantes universitarios, a un telediario le puede interesar porque es algo emprendedor. Es extraño que para ellos todavía les parece extraño que unos estudiantes universitarios se junten a crear un videojuego. Luego, cada vez tiene más importancia la opinión de los expertos. No solamente
a nivel de una página web, sino en redes sociales. Un periodista de videojuegos importante, te hablo de, pues yo qué sé, de Jason Smith, me parece que se llamaba, de Kotaku, antes de Kotaku, tiene un montón de seguidores en redes sociales. Te dice cualquier cosa y eso va a tener repercusión. En España también, por ejemplo, Nacho Requena te habla de algo y eso va a tener repercusión. Por eso también es importante saber lo que tú vas a transmitir en tus redes sociales. No puedes transmitir cualquier cosa, porque va a tener una visibilidad que a veces es muy positivo que tenga esa visibilidad, pero a veces también puede ser negativo porque puede ir en tu contra. Luego además también tenemos que tener en cuenta que las redes sociales, por desgracia, todavía hay mucha gente que no las sabe utilizar. Esto creo, lo saco a colación por un tema que ha ocurrido esta noche con un creador de contenidos de Twitch. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos en las redes sociales. Las redes sociales no solamente tendríamos que tenerlo en cuenta como un lugar de comunicación, pero muchas cosas, muchas veces, son muy tóxicas. No deberíamos tratar a la gente en redes sociales, o sea, al revés, deberíamos tratarlas como trataríamos a cualquier amigo o a cualquier familiar o a cualquier persona que nos encontramos en la calle. No soltar lo primero que se nos ocurre, ni insultar, ni dedicarnos a decir auténticas barbaridades. Entonces, creo que son una plataforma muy útil para la comunicación, pero también sería importante saber cómo utilizarlas. Otra conclusión importante de esta evolución de los videojuegos es que cada vez se demandan contenidos más diferentes. Como os he comentado, ya no solo interesa esta noticia de que va a salir, que este juego ha vendido tantísimo, sino que quieres ir más allá en los videojuegos. Quieres conocer por qué de repente, yo qué sé, BioWare decidió que quería poner un personaje femenino en sus videojuegos. O por qué 1111, Memory Retols, está su diseño inspirado en el impresionismo. Y eso creo que es muy importante, porque demuestra que los videojuegos ya no son solo un nicho, sino que van mucho más allá, que son cultura, que se tienen influencia de películas, de libros, de música, de arte, de muchísimas cosas. Y luego también un punto importante es que cada vez hay mayor presencia femenina. Creo que las chicas deberíamos de perder el miedo a trabajar en periodismo de videojuegos o a trabajar en videojuegos. Sé que es difícil porque a veces también se nos exige mucho, más a veces, incluso tienes mensajes que no te gustaría leer, pero tendríamos que intentar perder el miedo y en comunicación en concreto siempre ha habido mucha presencia femenina. No tanto a lo mejor delante de cámaras o escribiendo, pero sí mucho en marketing y en comunicación de editoras o de distribuidoras. Y eso creo que es importante porque también damos o podemos aportar una visión diferente, incluso complementar distintas visiones. Y creo que es un punto importante también. Y nada, y esto era todo lo que os quería contar. Si os habéis quedado con ganas de más, pues tendremos después una ronda de preguntas. Y muchísimas gracias.